¿Qué tal? Mi nombre es Roosevelt Juárez Sánchez, soy estudiante de la Universidad EXPRO de la maestría en educación. A continuación les voy a exponer lo que es mi tesina de la materia Seminario de Investigación en Educación 2. El nombre de mi investigación de mi tesina es Desarrollo de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de la ES número 9. Tenemos entonces como capítulo 1, fundamentación de la investigación. Nuestro planteamiento del problema es el siguiente. Pude identificar la necesidad que hay de algunos alumnos de primer grado de secundaria que considera una preocupación por el bajo rendimiento de los estudiantes en sus diferentes asignaturas. Por lo tanto, se considera de vital importancia reforzar el aprendizaje de lectoescritura. Aquí lo que pudimos identificar, o lo que pude identificar más bien, es que en los alumnos que atiendo yo en primer grado, ¿sí? Fundamentalmente se basa en historia, pero que también tenemos que reforzar lo que es la parte de lectura y escritura porque no hay una comprensión lectora. Se lee, pero se lee muy deficiente, se escribe también muy deficiente. A partir de esto nos podemos dar cuenta que no hay una comprensión lectora y que lo que se está leyendo no se está entendiendo. Y es así que también pudimos identificar en las demás asignaturas, pues hay un bajo rendimiento de los alumnos al no tener esta parte de la lectoescritura bien cimentada. Entonces, es algo preocupante, es algo que debemos tener en cuenta y enfocarnos principalmente en todas estas cuestiones que se vienen dando desde la primaria para reforzar ya en la secundaria. Pero nos damos cuenta que creo que la pandemia también tuvo mucho que ver en cuestión de las clases a distancia y creo que no es echarle la culpa, pero creo que sin embargo podemos ser cómplice o parte de ello, ¿no? Nuestra pregunta de investigación se basa en la siguiente, que es cómo afecta el deficiente proceso de lectoescritura en el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 9 de Yajalón, Chiapas. Nuestra justificación tiene que ver con la importancia. La importancia radica en la necesidad de desarrollar en los niños destrezas aplicadas con la lectoescritura, considerando su edad, el sistema escolar y el entorno en el que se desenvuelve. ¿Cuál va a ser esta parte? Nosotros tenemos como docentes, tenemos que ver las estrategias adecuadas o cómo nosotros como docentes frente al grupo de las de distintas asignaturas, en este caso que es secundaria, así que pues son 11 materias. Tenemos que encontrar esas estrategias, herramientas para reforzar esta parte de la lectoescritura. ¿Vale? El contexto en el que nos desarrollamos, pues en el contexto en el que me encuentro yo, pues es una comunidad. Entonces, a partir de esto, hay muchas, nuestra mayor población vienen de las distintas comunidades del municipio. Entonces, por ende, las primarias, en algunas primarias son multigrado, en algunas otras, pues, solo hay 3 maestros, o hay una escuela completa, pero pues a veces los maestros suben un lunes y un lunes sí, un lunes no, o se retiran los jueves, o sea, hay mucho, el entorno en que se desenvuelven es muy precario, entonces pues, tenemos que desarrollar esta parte de los alumnos de reforzar toda esta parte para poder avanzar sobre la lectoescritura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es identificar cómo afecta el eficiente proceso de lectoescritura en el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de la Escuela Secundaria Técnica número 9 de Yajalón. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Mis objetivos específicos es tener que diseñar y desarrollar actividades que favorezcan el buen desempeño en la habilidad y comprensión lectora que conlleve a un mejor rendimiento académico. Promover actividades que fomenten la lectura en los estudiantes, que sean atractivas, que los motive a leer durante todo el ciclo escolar y esta parte. Hay que proporcionar a los estudiantes, otro de los objetivos específicos, proporcionar a los estudiantes variedad de recursos didácticos para practicar la lectoescritura. Así es. Y vamos con el capítulo número 2, que es el marco teórico. ¿En qué autores nos vamos a fundamentar o en qué autores está fundamentada esta investigación? ¿Y por qué, bueno, se escogieron estos autores?
en cuestión de pues, el tema que es la lectoescritura y la comprensión lectora. Me parece muy importante que esos autores aportan mucho, nos abre un panorama más claro para poder entender toda esta parte de la lectoescritura. Voy a mencionar cuatro de los principales, de los cuales están acá, que es Casus, que nos dice que destinó que el presente se busca alcanzar eh, la escuela secundaria al implementar programas y proyectos que apoyen la tarea educativa. Cuando nos habla este autor de esta parte de proyectos, en las escuelas secundarias técnicas se trabajan mediante proyectos. ¿Sí? Hay un acuerdo interno dentro de cada escuela secundaria en la que se elabora en que tenemos que trabajar como proyectos. ¿Por qué por proyectos? Porque eso nos permite que el alumno lo haga vivencial, no tanto como un examen y decir que se aprendan algo, que al final de cuentas solo se lo aprendan para el momento del examen. En cambio, un proyecto es algo que se va a elaborar, se va a estructurar, se va a llevar a cabo, se va a experimentar y eso va a crear una experiencia para después de que salgan de la secundaria, vean cómo es en la vida real, que es prácticamente qué es lo que se tiene con estos proyectos. Tenemos también a Howard Gardner, que nos habla de una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Howard Gardner nos habla de las inteligencias múltiples. Siento que esta es una parte muy importante porque todo alumno tiene tiene una manera diferente de aprender y nosotros como docentes tenemos que ir identificando, sé que a veces es un poquito muy complicado porque en cuestiones de secundaria, en mi caso que yo doy secundaria de historia, pues tenemos nuestros grupos son de 35, de 40 alumnos, a comparación que es en primaria que nada más tienes un grupo y con más alumnos, entonces como rotamos alumnos tenemos que ir identificando más o menos qué tipo de alumnos tenemos, quiénes son auditivamente, quiénes son visuales, quienes son prácticos. Entonces, Howard Gardner nos da una gama de contenido de las inteligencias múltiples, de cómo nosotros podemos ir identificando qué tipo de alumno tiene un aprendizaje diferente y que todo tipo de alumno lleva un proceso para ese aprendizaje. Es importante ver toda esta parte porque eso nos va a ayudar a comprender más a nuestro alumno. También tenemos a Ferreiro que nos dice que el concepto de lectura parte de la necesidad específicamente académica para encontrar el significado a lo escrito. La escritura es la representación para comunicar o expresar ideas con palabras. Aquí es algo muy importante del que nos habla Ferreiro, sobre todo en estas palabras, en estos conceptos que nos habla de ideas con palabras. Sabemos que la lectura es importante y la lectura hace que podamos llevar a cabo, ¿vale?, esquemas mentales, a lo que nos va a dar un aprendizaje también y una representación para poder comunicarnos. Esta comunicación que vamos a lograr mediante la escritura es algo muy importante y en el que debemos desarrollar esas habilidades en nuestros alumnos. Por ejemplo, en la materia nosotros que es historia, a veces pedimos tareas como análisis, que nos den una opinión personal. Entonces, hay alumnos que les cuesta mucho escribir, tienen la idea, pero no lo saben escribir o no saben cómo desarrollarlo mediante la escritura. Y es importante esa necesidad que se ve para poder que sus ideas las puedan plasmar en un papel, las puedan escribir y así expresar ideas correctas. También tenemos a Mora, que nos dice leer significa activar un amplio arco cognitivo que involucra la curiosidad, la atención, el aprendizaje, la memoria, la emoción, la conciencia y el conocimiento. Es quizás el mejor medio para construir un puente definido entre humanidades y ciencia. Lo que nos habla este autor, que es Mora, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mediante leer, cuando hablamos de algo cognitivo, hablamos algo que tiene que ver con la mente. Involucra una curiosidad, nos dice que involucra una curiosidad, nos hace que involucre algo que esa curiosidad que le tenemos que buscar o en el alumno, ¿sí?, que quiera conocer más, que quiera saber más, que quede con esas dudas y decir, quiero conocer, quiero investigar, ¿sí? La atención, aparte de que va a generar un aprendizaje, va a tener una mejor memoria respecto a los hechos que está pasando con base a la lectura, la emoción que puede causar o transmitir esta lectura o leer, ¿sí? Y bueno, obviamente que va a generar un conocimiento. Recordemos que leer nos amplía mucho tanto la mente como de manera ortográfica, cómo conocer nuevas palabras, cómo tener un lenguaje mucho más
más amplio, más formal y conocer nuevas palabras. Creo que es un conocimiento muy amplio el que nos da leer por conocer y así también nosotros tener un conocimiento más amplio de lo que ha pasado, independientemente del tipo de lectura que nosotros vayamos a fomentar. Es así que nuestro marco teórico, pues, es parte de esto. Nos vamos con el capítulo 3, es la metodología. ¿Qué tipo de metodología utilizamos? Utilizamos el paradigma un paradigma cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque trabajamos con personas. Recordemos que son personas, el trabajar con personas o trabajar con una población muy grande es algo cambiante, entonces no podemos tener exactamente un número exacto de cómo podemos elaborar toda esta parte, pero sí tenemos un amplio conocimiento en el que nosotros podemos desarrollar y tener un panorama de un análisis más profundo de las cuestiones en la cuestión de la comprensión lectora. Tipo o nivel de investigación. El tipo de investigación, pues, será descriptiva o es descriptiva, y por medio de esto podemos describir cómo sucede el fenómeno, detectando de manera clara y concreta con el fin que se tomen los reactivos necesarios cuando se elabore la propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro nivel de investigación, pues obviamente la vamos a describir cómo se va manejando. ¿Por qué? Porque los contextos en los que están los alumnos son diferentes. Entonces vamos a ir describiendo el fenómeno como este fenómeno pues se detecta de manera clara y cómo son los reactivos cuando se vaya a elaborar ya una propuesta. ¿Cuál va a ser nuestra población, muestra y sujetos? El protocolo de esta investigación, la población estará constituida por 240 estudiantes, los sujetos serán los alumnos de primer grado de la secundaria, 9 de Yajalón, Chiapas. Se procederá a trabajar con una muestra de 30 alumnos. El muestreo que se utilizará será por conveniencia, ya que es el grupo donde se ha identificado mayor incidencia. ¿Sí? En los instrumentos que se van a utilizar o que se utilizó, los instrumentos que son encuestas impresas, se aplicarán a los alumnos de manera presencial en el salón de clases, en el nivel educativo, que se incorpore una muestra estratificada por edad y sexo, que es lo que se hizo, haciendo un análisis de la capacidad intelectual de los alumnos a intervenir a efecto de tener un rango de análisis primario para comprender los resultados finales. Estos son los instrumentos que vamos a utilizar. El método de análisis de información, pues es un instrumento utilizado para investigación. Se va a utilizar o se utilizó una encuesta y entrevista. La encuesta y la entrevista se elaboró con base en el tema del proceso de la lectura y escritura dirigido a los alumnos de primeros grados. Las preguntas fueron diseñadas con el fin de obtener información referente de los alumnos de secundaria, lo que ellos debían contar acerca del libro que más les haya significado en la vida y relatarnos cómo se y sintieron y qué enseñanza les dejó la encuesta diseñada para medir su comprensión lectora. Esos son los métodos, son los instrumentos que utilizamos, el método de análisis que vamos a hacer, o que se hizo especialmente, y pues es lo que nosotros estamos realizando, se realizó. En el capítulo 4, pues los resultados, qué resultados obtuvimos de todas estas cuestiones. En las reflexiones y conclusiones, pues el resultado, ¿cuál fue el resultado de toda esta investigación que hicimos? Pues con respecto a las encuestas realizadas, se obtuvo que el 43% de los alumnos no tiene una lectura fluida y por lo tanto la mayoría no sabe escribir de manera correcta. ¿Sí? No hay una lectura fluida, se pausan mucho, se traban mucho, confunden palabras, ¿sí? Y pues obviamente la escritura también hay una escritura muy deficiente, no hay una caligrafía muy, muy buena que digamos. Son pocos los chicos que llegan a tener una reflexión y demostrar los sentimientos que la lectura les provocó, son capaces de ordenar la historia cronológicamente. Algunos alumnos, por ejemplo, no comprenden lo que están leyendo, no tienen esa capacidad de reflexión de transmitir eso, de transmitir la lectura, pero hay otros alumnos que sí tienen esa capacidad de poder ordenar cronológicamente algunos hechos históricos, en este caso en materia que es historia. Como reflexión, ¿qué nos tiene como reflexión? Pues nosotros, bueno, yo en lo personal y lo que propuse al centro educativo es crear un taller sobre la lectura de manera permanente, tanto en la secundaria, ¿sí? En horario de tareas o 2 o 3 veces por semana dentro de la escuela. Hay dentro de mi institución hay espacios libres de 1 hora o módulos libres que tienen algunos grupos, porque mi escuela es doble turno y obviamente están compactados, pero pueden
esa hora libre, o también en tutoría poder implementar actividades de lectoescritura. En las conclusiones, mediante los talleres se observó que los alumnos mostraron interés hacia la lectura. Lo anterior nos da la pauta de las posibles mejoras que se pueden dar con la guía y las actividades correctas. Mediante los talleres que elaboramos, se observa que los alumnos pues sí mostraron ese interés, a la mayoría, a algunos sí les llama la atención, y pues obviamente eso debemos aprovecharlo para que también ellos también contacten a los demás alumnos y que puedan tener esta parte del hábito de la lectura y tener pues obviamente con actividades adecuadas, reforzar en cada asignatura. Por ejemplo, es la propuesta que yo hice en el centro educativo, que haga una propuesta de que pues, tengamos por lo menos 10 o 15 minutos de lectoescritura, comprensión lectora, o todas o actividades en un lapso nosotros tenemos módulos de 50 minutos y ocupar 15 minutos para eso, para ir reforzando en cada asignatura, por ejemplo, esta parte de la lectoescritura y la comprensión lectora, que es importante porque prácticamente si no comprenden lo que están leyendo en todas las asignaturas no va a haber un aprendizaje significativo. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Sí? Esto sería la presentación de mi tesis, de mi tesina, perdón, de mi tesina, y es, le doy gracias por la atención, gracias al doctor que siempre estuvo con nosotros, guiándonos, y pues un saludo para él, y creo que eso es, esto es todo. Muchas gracias.